En este capítulo se discuten los mecanismos celulares relacionados con el transporte de cloruro de sodio y la reabsorción de agua a lo largo del nefrón. Al finalizar este capítulo, los estudiantes podrán responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de soluto en la membrana celular de las células tubulares? ¿Qué mecanismos de transporte son responsables de la reabsorción de cloruro de sodio por el nefrón? ¿Y en dónde se encuentran a lo largo del nefrón? ¿De cuál forma la reabsorción de agua está acoplada a la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal? ¿De qué manera la rama ascendente gruesa del asa de Henle reabsorbe los solutos, pero no el agua? ¿Qué significa balance túbulo-glomerular y cuál es su importancia fisiológica? ¿Cuáles son las principales hormonas que regulan la reabsorción del cloruro de sodio y de agua en los túbulos del nefrón? ¿Cuál es el sitio de acción de cada hormona en el nefrón? Filtración, excreción y reabsorción renal. En un sujeto normal, la carga filtrada de todos los solutos y agua se reabsorben casi por completo tal como se muestra en la tabla. Las excepciones a esta regla son la urea y en una extensión menor el potasio. Los mecanismos para producir la reabsorción incluyen mecanismos activos y pasivos. Ello se produce tanto por la ruta transcelular como por la paracelular. Las células tubulares se mantienen unidas mediante uniones estrechas. Las uniones estrechas separan las membranas apicales de las membranas basolaterales. En la nefrona, una sustancia reabsorbida o secretada a través de mecanismos localizados en las membranas de las células se le denomina mecanismo o ruta transcelular. También, una sustancia puede ser reabsorbida o secretada mediante el movimiento entre las células, lo que se denomina la ruta paracelular. La reabsorción de sodio por el túbulo proximal es un buen ejemplo de transporte por la ruta transcelular. La reabsorción de sodio en este segmento de la nefrona depende del funcionamiento de la bomba o ATPasa de sodio-potasio. Esa bomba, que se encuentra exclusivamente en la membrana basolateral, transporta el sodio fuera de la célula hacia el líquido intersticial y los iones potasio al interior celular. Para que esto ocurra, el sodio deberá difundir hasta el fluido intracelular gracias al gradiente electroquímico, a través de canales iónicos pasivos en la membrana apical. La reabsorción transcelular del sodio es producida por diferentes mecanismos en los segmentos inicial y el distal del túbulo proximal. En el segmento inicial, el sodio se reabsorbe principalmente con bicarbonato, glucosa, aminoácidos, fosfato y lactato. En el segmento distal de este túbulo, la reabsorción del sodio se produce principalmente junto con cloruro. La reabsorción paracelular de sodio se produce en el segmento distal del túbulo proximal. Aproximadamente, en el túbulo proximal el porcentaje de carga filtrada reabsorbida de sodio es del 67%. Aparte de los mecanismos mencionados anteriormente, también existe intercambio de protones con sodio, el cotransporte de sodio con solutos orgánicos. También, allí ocurre el intercambio de cloruro con aniones. En la rama ascendente del asa de Henle, el porcentaje de carga filtrada que es reabsorbida de sodio es de aproximadamente el 25%. Esta reabsorción depende del symporter de sodio-potasio y dos cloruros. En el túbulo distal,
la carga reabsorbida de sodio es de aproximadamente entre el 4 y 5% y depende del simporter de sodio con cloruro y del intercambiador de sodio con potasio. En la parte final del túbulo distal y el ducto colector, la carga reabsorbida de sodio es de aproximadamente un 2 a 3% y depende de los canales de sodio. En un sujeto normal en equilibrio de sodio, la excreción de sodio es menos del 1% del que se filtra. Aproximadamente en el túbulo proximal el porcentaje de la carga filtrada de agua, que es reabsorbida, es del 67%. El mecanismo para reabsorción de agua siempre es pasivo. En la rama descendente del asa de Henle, el porcentaje de carga filtrada que es reabsorbida de agua es de aproximadamente del 15%. Esta reabsorción, como se indicó, también es pasiva. No existe reabsorción de agua en la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo distal. En la parte final del túbulo distal y el ducto colector, la reabsorción de agua es variable entre a un 8 y un 17% y depende principalmente de la presencia de la hormona antidiurética. El movimiento pasivo del agua es posible debido a la fuerza motriz generada por la reabsorción de solutos. En un sujeto normal, en equilibrio hídrico se produce entre un 1 a un 20% de excreción de agua. Hormonas que regulan la reabsorción de cloruro de sodio y de agua. Esta tabla muestra que la angiotensina 2, la aldosterona y la norepinefrina aumentan la reabsorción de sodio y de agua. El péptido atrial natriurético ANP, la urodilatin y la dopamina reducen la reabsorción de sodio y de agua. La hormona antidiurética eleva la reabsorción de agua al aumentar el número de transportadores, aquaporina, y la eficiencia de dicho transporte. Los sitios de acción se mencionan, sin indicar la importancia. Por ejemplo, la aldosterona ejerce su acción principalmente en el túbulo distal, sin embargo, también se indica su acción en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y el ducto colector, en donde dicha acción no es tan importante. ¿Qué es el balance glomerulotubular? El balance glomerulotubular se refiere al fenómeno por el cual una fracción constante de la carga filtrada en el nefrón se reabsorbe en un amplio rango de tasa de filtración glomerular, GFR. Si la tasa de filtración glomerular aumenta, la tasa de soluto y reabsorción de agua en el túbulo también aumentan, y esto se produce de forma proporcional, manteniendo así la misma fracción de la carga filtrada que se reabsorbe. ¿Cuál es el significado del balance glomerulotubular? El equilibrio glomerulotubular es un mecanismo crítico que protege los túbulos distales de la sobrecarga en aumentos a corto plazo en la tasa de filtración glomerular. Se puede considerar como una cobertura adicional de protección que actúa, por ejemplo, si el mecanismo de retroalimentación glomerulotubular, que normaliza la tasa de filtración glomerular, falla momentáneamente o tarda en activarse. Además, con ello se evita la interrupción de la regulación tubular distal. Estimados doctores, en resumen, ahora ustedes son capaces de identificar los sitios de acción de las hormonas que actúan sobre el nefrón en la reabsorción de sodio y de agua. Describir los mecanismos de transporte responsables de la reabsorción de cloruro de sodio y de ubicar los sitios en donde se encuentran a lo largo del nefrón. Explicar la forma acoplada en la reabsorción de agua y la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal. En otras palabras, la reabsorción isoosmótica. Discutir cómo la rama ascendente del asa de Henle posee la fuerza motriz, es decir, los importers, que generan el mecanismo de contracorriente al reabsorber los solutos,
pero no el agua. Analizar el significado del balance tubuloglomerular y su importancia fisiológica. Describir las principales hormonas que regulan la reabsorción del cloruro de sodio y de agua en los diferentes segmentos del nefrón.